Bienvenidos a Reinos Sumergidos. Diógenes de Sinope es una de las figuras más radicales de la filosofía antigua. No enseñaba en una escuela ni transmitía doctrina por escrito. Hacía de su vida su propio argumento. Su pensamiento se expresaba en gestos públicos destinados a poner en evidencia aquello que la sociedad aceptaba sin examen. De esta actitud deriva el nombre del cinismo antiguo, asociado al término griego kion, perro, símbolo de su rechazo de las normas que consideraba artificiales. La figura de Diógenes puede asociarse simbólicamente con el ermitaño del tarot. Ambos portan una llama perenne, emblema de una verdad que no se extingue y que puede ser recibida por quien esté dispuesto a sostenerla. La diferencia entre ellos no está en el símbolo, sino en el lugar donde actúan. El ermitaño camina en soledad, Diógenes en la plaza pública de Atenas, en el ágora. Esta relación simbólica prepara la escena que lo convirtió en emblema del cinismo filosófico. En pleno día, Diógenes recorre el ágora con una lámpara encendida. No la usa para orientarse, sino para interrogar la claridad que todos dan por supuesta. Cuando le preguntan qué busca, responde: busco al hombre. La frase desplaza un supuesto fundamental, que estar rodeado de seres humanos equivale a estar rodeado de humanidad. Diógenes no duda de la presencia física de las personas, duda de que vivan de acuerdo con aquello que las define como tales. La fuerza de la escena está en la ironía. La lámpara revela algo inusitado. El hombre que aparece bajo la luz no es realmente un hombre. Esta pregunta, hecha en la cara de los transeúntes, funciona como un impacto físico, al estilo de los golpes iniciáticos de maestros a discípulos. El episodio no concluye con una respuesta. Queda suspendido como una pregunta dirigida al espectador del ágora y, por extensión, a cualquiera que crea que la humanidad es un hecho garantizado por la especie. El gesto solo produce efecto porque ocurre en el ágora, el espacio que Atenas consideraba sede de la vida pública, de la palabra y de la identidad ciudadana. Allí donde nadie duda de estar rodeado de hombres libres, Diógenes introduce la sospecha. La humanidad no se verifica por la biología ni por la pertenencia a la polis. La lámpara actúa como una prueba silenciosa que desordena lo que se creía evidente. El movimiento de Diógenes dirige la luz para iluminar la conciencia. Hace visible que lo enteramente humano solo se garantiza por las formas que adopta la existencia. La pregunta ¿dónde está el hombre? Interroga el título con el que alguien se declara humano sin haberlo confirmado en su conducta. Para el cinismo, la humanidad se sostiene en un esfuerzo continuo que trasciende tanto el origen biológico como el reconocimiento social. La concibe como una forma de estar en el mundo, en que dicha existencia debe ser examinada, y el núcleo del problema es esa falta. El filósofo introduce así una distinción que no aparece en los códigos civiles ni en las categorías políticas. La diferencia entre portar una forma humana y sostener una existencia verdaderamente humana. Quien actúa sin conciencia, sin responsabilidad hacia lo real y sin contacto consigo mismo, puede conservar el aspecto externo de un hombre, pero encarna solo una función, un hábito o un reflejo social. La provocación de la lámpara busca iluminar el espacio interior que se ha vaciado sin que el sujeto lo advirtiera. Es un examen ontológico. ¿Hay alguien allí o solo una forma repetida? La luz que Diógenes porta no separa buenos y malos, sino despiertos y ausentes. Lo que él busca es una presencia efectiva, algo más que un ideal abstracto. La lámpara continúa encendida todavía.
como si la pregunta no se hubiera dirigido solo a los transeúntes del ágora, sino a cualquiera que crea habitar su vida sin tener que justificarla ante sí mismo. Diógenes no dejó tratados, ni sistemas, ni escuelas organizadas. Su forma de filosofar se situaba antes o más allá de la escritura. En su caso, la verdad no debía ser fijada en conceptos, sino encarnada en una forma de vida visible. La existencia se vuelve el lugar mismo donde la filosofía acontece. Cuando la filosofía comienza a cristalizarse en textos, corre el riesgo de separarse de la vida que pretendía transformar. En este sentido, el cinismo antiguo representa una forma extrema de filosofía práctica. No propone una doctrina acumulable, sino una exigencia: vivir de tal manera que la verdad no necesite ser explicada. La existencia se convierte en argumento y es el lugar donde se verifica o se desmiente lo que se afirma. Esto se hace visible en el célebre intercambio entre Diógenes y Arístipo. Tradiciones posteriores relatan que al ver a Diógenes alimentarse de manera considerada impropia, Arístipo le reprocha que si supiera tratar con los poderosos, no tendría que vivir así. Diógenes le responde que si supiera vivir con poco, no tendría necesidad de tratar con los poderosos. El cruce no desarrolla una discusión ni busca persuadir. Desplaza el criterio desde el cual una vida es juzgada aceptable. Por eso el gesto de la lámpara no es una metáfora elaborada para ser comentada, ni admite respuestas teóricas. Exige ser respondida con la propia existencia. La humanidad no se pierde por un error moral, sino por la distracción sostenida que convierte en la existencia en una secuencia automática de gestos heredados. Que la lámpara concentre su luz en el caminante y no en el trayecto, evidencia dolorosamente que si no hay sujeto, no puede haber camino. Diógenes no encontró al hombre en el ágora, porque no había alguno que ya hubiera encendido su propia luz. La pregunta permanece porque sigue siendo posible vivir sin advertir que se ha dejado de estar vivo. La lámpara de Diógenes no siempre se presenta como tal. A veces surge bajo la forma de un acontecimiento inesperado que interrumpe la continuidad de la vida diaria. Una discusión que revela lo que no queríamos ver. Un error que expone la mecánica con la que actuábamos. Un accidente menor que obliga a detenerse y constatar en qué estado de presencia estábamos. Ninguno de estos hechos ofrece por sí mismo una lección. Lo que hace es iluminar. El efecto es el mismo que en el ágora de Atenas. Algo que parecía obvio deja de serlo, y la pregunta vuelve a levantarse sin retórica. ¿Quién está viviendo esta vida en este instante? Llegamos al final. Les dejo esta frase de San Juan de la Cruz que capta el espíritu del episodio para que los acompañe hasta el próximo encuentro. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes, porque el alma no halla luz hasta que se arriesga en la oscuridad, y cuando la oscuridad es total, allí comienza la verdadera claridad.